Hoy tenemos con nosotros en estos encuentros de la biblioteca a Fernando Cano Triviño. Fernando es el representante para Europa del Consejo Regulador del Tequila. ¿En qué consiste tu misión, Fernando? Pues muy buenas tardes a todos. Carmen, muchas gracias por el interés y antes que todo agradecer al Instituto Cervantes que nos abra las puertas para hablar del tequila, la denominación de origen tequila, la primera denominación de origen mexicana. Y la pregunta, en relación a tu pregunta, muy sencillo, un consejo regulador. Prácticamente en España hay muchos otros para vinos, para productos agroalimentarios. En el caso del tequila es el modelo mexicano del cual ya se venía trabajando en España. La labor principal es proteger a la denominación de origen, garantizar ante los consumidores europeos que el tequila que están tomando es auténtico y también trabajar en actividades de la correcta cultura y degustación del tequila. Fernando, ¿cuáles son las características del tequila? El tequila, a diferencia de otras bebidas del sector, porque hay que catalogar y entender dónde se encuentra clasificado el tequila. El tequila está clasificado en el mismo sector que un brandy de Jerez, que un whisky, que un coñac. ¿Por qué? En Europa hay una regulación europea, la cual es la 110/2008, la cual define las bebidas espirituosas. El tequila, la magia del tequila es la materia prima. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar y trabajar una planta, que no es un cactus, prácticamente de 7 a 10 años. Es decir, es un ciclo muy largo, muy complejo y muy costoso, a diferencia de un coñac, un whisky o cualquier otra bebida destilada. No es mejor ni peor, es simplemente mucho más complejo. Entonces, esa es la primera característica fundamental del tequila. Materia prima. Estamos hablando de una denominación de origen. Hay otros elementos muy importantes en una denominación de origen. Primeramente, el factor del territorio, la región geográfica. En ningún otro lugar del mundo se puede producir tequila más que no sea en el territorio establecido de protección de la denominación de origen, en el cual principalmente encontramos el pueblo de Tequila dentro del estado de Jalisco, porque hay que decir y recordar al amable auditorio que nos escucha que una denominación de origen lleva el nombre de una denominación de un pueblo, de una región geográfica. Si yo estoy en Jerez de la Frontera, me voy a tomar un brandy de Jerez. Si estoy en Ribera del Duero, pues voy a tomar, en Burgos, perdón, me voy a tomar un excelente Ribera del Duero. Si estoy en Logroño, me voy a tomar un Rioja, es decir, productos vinculados al origen, y este es el caso de nuestro tequila. Decir México es decir tequila. Definitivamente sí, tequila es México y tequila es un regalo de México para el mundo. Y hablar del tequila sin duda alguna es hablar de cultura. Quien le gusta el tequila, le gusta México. Quien conoce el tequila, conoce de la cultura mexicana. Entonces, sin duda alguna, la bandera de las bebidas espirituosas en el caso de México y lo que más es conocido al exterior, sin duda alguna, es el tequila, que hay que decir que hay otras variedades que vamos a hablar de otras bebidas derivadas de agave, que sin ser tequila también son muy famosas, como el caso del mezcal. ¿Cuándo y cómo se bebe tequila? Después de las 10 de la mañana el primero ya es totalmente legítimo. No, hablando en serio hay que decir que a nombre del Consejo Regulador del Tequila promovemos una cultura muy fuerte de consumo responsable. Eso no tenemos que perderlo nunca de vista. El tequila es una bebida alcohólica, entonces hay que partir de esa base. ¿Cuándo se bebe el tequila? El tequila perfectamente puede ser un aperitivo, es decir, un tequila blanco, un tequila reposado, o durante una cena o una comida se puede maridar un tequila con algún platillo. Un tequila blanco puede ir muy bien con un pescado, con ensaladas, con cítricos, con algo que tenga un sabor algo fuerte. Y un tequila reposado, ¿qué quiere decir reposado? El tequila que permanece en una barrica de roble o encino prácticamente de 2 meses a un año. Un tequila reposado acompaña perfectamente una carne, por así decir. Entonces, para concluir, aperitivo, maridar y también inclusive como digestivo. Un excelente tequila extrañejo que ya permanece más años durante la barrica, con un trocito de chocolate, con unas fresas, con pimienta rosa. Me está dando ya mucha sed. Vale, para todo, ya veo. Oye, en Europa ya sabes que se suele beber tequila con limón, limón y sal. ¿De dónde viene esa costumbre? El tequila con limón y sal, sin duda alguna, es una tradición de la bebida. Son muchos años, la cual la gente en México lo toma de esta manera, no necesariamente porque el tequila sea, no tenga una característica organoléptica adecuada, es decir, es una parte vinculada a la tradición. Cuando se empezó a elaborar el tequila, vamos a decir la primera parte del siglo XX,
solamente teníamos una categoría de tequila y una clase, un tequila blanco muy, muy fuerte, cuyas notas y contenido alcohólico también era muy elevado. Como sabes, Carmen, al uno tomar una bebida alcohólica fuerte y no salivar demasiado, todavía es la sensación mucho más quemante. El tomar un poquito de sal primero al salivar y acompañarlo luego de un tequila, y para cerrar el limón es la mejor manera de hacerlo. Entonces quien llegaba a la cantina, al bar, tomaba de esta manera su tequilita, sal y limón, siempre primero la sal, el tequila y el limón. Y el otro mito muy grande es que hubo una epidemia muy fuerte en el norte del país, prácticamente en las mismas fechas, y no se tenían las suficientes medicinas para que la gente tratara la gripe principalmente. Este malestar que tenemos en la garganta, pues obviamente el limoncito, pensando un poco en la vitamina C, el alcohol, el tequila, que dormía un poquito la garganta, y la sal. Entonces, en este caso es una tradición que se escuchó mucho esa leyenda urbana, por así decir, lo cual lo hizo que estos ingredientes acompañaran al tequila de manera casi permanente. Al día de hoy en México se sigue tomando el tequila con sal y limón. No está peleado. El abanico de posibilidades de beber un tequila es muy, muy amplio y reitero, hay que invitarlo, hay que hacerlo con respeto, porque en México decimos que el agave muere por ti, es una planta que se extrae. Entonces, para nosotros, los mexicanos, y para todos los conocedores, tomar un tequila merece respeto. ¿Tequila o mezcal? Los dos. Mientras venga debidamente certificado, yo agregaría en la lista cantidad de otras bebidas destiladas, vinos, productos agroalimentarios. El factor de una denominación de origen es un sinónimo de calidad. Para mí, saber que el tequila es una denominación de origen, que el mezcal es una denominación de origen, tengo una seguridad por tres factores. El producto está sujeto al cumplimiento de un reglamento técnico. Más allá, está sujeto a una verificación y certificación de un organismo, como el caso del Consejo Regulador del Tequila. Entonces, en este caso son elementos que a mí me garantizan que estoy tomando un producto de calidad. Ambas bebidas tienen cualidades organolépticas distintas y al final el mejor tequila o el mejor mezcal va a ser el que te tomes en el momento que lo decides tú, según la ocasión, los amigos. ¿Se consume mucho tequila en Europa? Sí, estamos con una estrategia de dar a conocer a la bebida nacional por excelencia, razón por la cual agradecemos infinitamente al Instituto Cervantes y a su directora, porque realmente es una oportunidad de dar a conocer a través de un producto toda una tradición de la mexicanidad, porque hay que decir que se ha detonado y gracias a la cooperación de nuestros amigos españoles, como el Consejo Regulador de la Denominación Calificada Rioja, Brandy de Jerez, con los cuales tenemos acuerdos de cooperación, hemos logrado implementar ciertas estrategias tropicalizándolas a la realidad mexicana. Caso concreto, tenemos ya una ruta del tequila. Como los franceses crearon la ruta del champán, la ruta del vino, en México tenemos ya la ruta del tequila. Entonces, el tomarse un tequila escuchando un mariachi, que estén practicando la charrería, deporte nacional mexicano, acompañado de una cama y un paisaje de agave azul, y en la destilería comiéndose un taquito con guacamole y uno que otro algo exótico, gusanitos de maguey, o simplemente con un taco básico que puede ser carne, cebollita, jitomate y cebolla, prácticamente se vuelve en todo un conjunto, vemos todo el espectro. Entonces, para nosotros es lo que queremos compartir con nuestros amigos europeos, que a través del tequila sueñen, que a través del tequila recuerden cuando estuvieron en México o cuando se estén tomando el tequila, quieran ir a México. Entonces, estamos preservando un producto nacional, pero atrás del producto estamos preservando una economía local, trabajo de gente, empleos, que la gente permanezca en estas regiones que son ancestralmente conocidas. Y para finalizar, y muy importante decirlo, en el año 2006 protegieron el paisaje agavero y las antiguas destilerías como patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Eso ha generado un compromiso enorme para la región productora del tequila. Ahora hay gente que puede viajar a Jalisco y de ahí moverse al municipio de Tequila, quedarse en un hotelito estilo boutique, como se dice ahora de moda, que estos hotelitos prácticamente se encuentran al interior de las destilerías. Y bueno, es un viaje, reitero, no solamente a través de los sentidos al degustar un tequila, sino a nivel cultural, emocional y un encuentro de culturas, porque realmente el tequila es el mestizaje perfecto. Yo creo que con estas palabras de Fernando, que eres un magnífico embajador del tequila en el mundo, te damos las gracias y muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad, y bueno, me despido a todos invitándolos a degustar de manera muy responsable el tequila, regalo de México para el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.